¿Qué tal toda la familia García? Buenas noches. Georgette, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Coma 7 también se unió. Araceli Martínez, me imagino que ha de ser Linda Martínez. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Quique, Citlali, Quiquitos, buenas noches. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Gracias a Dios. Apo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Apo, por ahí me saludas a mucho a Jesús, debe estar por ahí. Ángeles, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos, ¿cómo están? Hola, Quiquitos. Carlos Lucero, buenas noches. Soy el yayo de Quiquitos. Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Berta? A ver si te puedo ver el domingo, que no hemos coincidido. Dios me los bendice mucho, igual, Carlos Lucero. Carla, sí, qué gusto saludarlos a todos, buenas noches, ¿sí? Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Te lo rogamos, Padre. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender junto con todos mis hermanos a la esperanza a la que fuimos llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de los santos que tienes tú para nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Te alabamos y exaltamos tu bendito nombre, Señor. Damos toda la gloria a ti, toda la honra, toda la alabanza, mi Dios omnipotente. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a continuar con este estudio de la cronología de la palabra de Dios. Ya vimos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y bueno, esa tierra que Dios vino y puso luz, y por qué estaba desordenada y vacía, y por qué las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, eso es algo que siempre nos inquieta, ¿sí? Porque vemos aquí en Génesis 1 que el Señor no quitó las tinieblas, solamente las separó. Mira, vamos a Génesis y dices, bueno, todo lo que Dios creó es bueno y en gran manera, ¿no? Todo lo que Dios creó es bueno y en gran manera. Dice el Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Es que sabemos que todo lo que hace Dios es bueno. Recordemos ese versículo que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Todo viene del Dios que es luz. Mira, vamos aquí, si no me equivoco, es en el libro de Santiago, ¿sí? En el libro de Santiago nos dice su palabra.
Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Así es que el Señor es luz, porque es el Padre de las luces. Ahora, ¿por qué dice de las luces? Porque Dios nos hizo luz. Dios nos hizo luz, porque Dios es luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz de los hombres. Y en el momento que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tú eres luz. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Plata? ¿Sí? Qué gusto saludarte. Brioscane, buenas noches. Entonces, cuando tú lees en Génesis, ¿sí? Cuando tú lees en Génesis que dice Génesis 1:4 y bueno, 1:3, vamos a leer 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La separó. ¿Por qué no las quitó? Hemos estado compartiendo aquí en Valle. ¿Por qué no las quitó el Señor? Porque no había lugar para las tinieblas más que en todo el universo. Por eso Dios separó la luz de las tinieblas. Por eso dice en Génesis 1:16, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, que es el sol que nos da luz, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Quiere decir que entonces todo el universo se veía en tinieblas porque no había luz, no estaban las estrellas las puso Dios para que alumbraran. Y dice en el versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, para señorear en el día y en la noche, en el día con el sol y en la noche con las estrellas, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno poner la luz. El Padre de las luces puso luz en el universo porque estaba en tinieblas el universo. Por eso dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sí? Así es que Dios vino y puso luz porque Él es el Padre de las luces, ¿sí? Así es que tú eres luz en medio de las tinieblas. Pero como compartíamos el día de ayer, qué importante entender qué es la luz, ¿sí? ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. ¿Qué es la luz? ¿Qué es estar en la luz de Dios? Dios nos hizo luz en medio de las tinieblas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la tierra sigue aún en tinieblas. La tierra sigue aún en tinieblas. Y la tierra que está esperando y el universo, la manifestación de los hijos de luz. Entonces, mis hermanos, tú y yo somos luz porque el Señor Jesucristo nos hizo luz. Amén. Dice el libro de Mateo 5. Dice el libro de Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. ¿Sí?
Así es que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén. O sea que así como las estrellas iluminan la tierra, así como el sol ilumina la tierra, así como la luna ilumina la tierra, tú iluminas a los que están cerca de ti. Pero entendamos ahorita qué es lo que queremos ver. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es ser la luz? ¿Qué es ser la luz? Mira, vamos a Juan 8:12. ¿Sí? Vamos a leer otra vez aquí Mateo 5. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Le está diciendo a los discípulos, te lo está diciendo a ti. Tú eres la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Cuando tú haces una buena obra, luego te dicen, oiga, muchas gracias y todo, y el otro te dice, es que soy cristiano. Soy cristiano. Y entonces, ¿qué significa? Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Entonces, la obra que yo hice es porque el Padre la puso en mi corazón. Tú estás alumbrando a todos los que están, ¿sí?, cerca de ti, porque tú eres luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Mira, vamos a Juan 8:12, como decíamos hace un momentito, ¿sí? Libro de Juan. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy el que vengo a alumbrar al mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, si tú sigues haciendo lo que Dios nos pide hacer, entonces estás dando luz a todos los que están cerca de ti. Amén. Y aquí vamos ahorita al libro de Efesios, ¿sí? Y vamos a comprender rápidamente qué significa ser hijos de luz, ¿sí? Vamos aquí al libro de Efesios, ¿sí? Efesios 5. Dice aquí, Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo eras tú y yo, éramos tinieblas. Recuerda lo que dice Colosenses, que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y el reino de su amado Hijo, su Hijo es luz. Amén. Nadie dice, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andemos como hijos de luz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es andar como hijos de luz? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? ¿Qué tal, Lolita y Manuel? Buenas noches. Eso es andar en la luz. ¿Qué significa andar en la luz? Es andar en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza.
ahí es cuando tú estás dando ese fruto del Espíritu, tú estás glorificando a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, no me elegiste tú a mí, yo te he elegido a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto y el fruto permanezca. Amén. Y entonces Dios te puso para dar fruto, y al dar fruto estás dando luz a todas las personas que están cerca de ti. ¿Por qué? Porque las tinieblas el Señor las va a quitar hasta que venga el inicio del milenio. Como decía mi esposa hace un rato, el ángel va a venir y va a tomar a Satanás y lo va a encerrar, va a abrir el abismo y va a encerrar a Satanás con todos sus secuaces, ¿sí? Sus minions, ¿sí? Con todos ellos los va a tomar y los va a atar por 1000 años, ¿sí? Pero mientras ellos están aquí, todo lo demás está en tinieblas, y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y donde está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Entonces, ¿cuándo es cuando tú das luz? Cuando tú estás dando fruto de amor, de gozo, de paz, porque el Señor Jesucristo, como dice aquí en Juan 15, ¿sí? Déjame buscarlo ahorita aquí, en Juan 15:16, no me elegiste tú a mí, sino que yo os elegí y los he puesto para que vayas y lleves fruto y el fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os los dé. Así es que aquí hay una condición bien importante. Si tú no estás en luz, el Padre no contestará tus oraciones. Es muy importante estar en luz. ¿Qué tal, Lilia? ¿Cómo estás? Lucía, Jocelyn, ¿qué tal? Margarita Osorio, buenas noches. Es muy, muy importante. Yo sé que este tema lo predicamos el día de ayer aquí en Valle de Bravo, pero es muy importante andar en luz, mis hermanos, porque si tú estás en luz, donde está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Las tinieblas son Satanás, es decir, Satanás, ¿a qué viene? A robarte, a matarte y a destruirte. Tú puedes decir que eres cristiano, que conoces de la palabra y todo, pero si tú no estás dando el fruto que Dios está pidiendo, entonces Satanás tiene la puerta abierta para entrar y golpearte y darte una buena zarandeada, cuando lo que tú tienes que hacer es estar en luz, que es andar en amor, en gozo, en paz, en benignidad. Y cuando tú estás ahí en luz, las tinieblas no pueden prevalecer en ti, tienen que huir, porque donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. No prevalecen, no pueden estar las tinieblas, ¿sí? Mira, como decíamos el día de ayer, yo sé porque algunos de vallesanos lo están escuchando quizás doble, Santiago 4:7, que es un versículo que tenemos muchos de nosotros muy recordarlo, dice, someteos pues a Dios, ¿sí? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo resistes al diablo? ¿Cómo? Aide, ¿qué tal? Aide, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo resistes al diablo? Al diablo le resistes dando fruto de amor, de gozo, de paz, porque esa es la luz. Esa es la luz, para que los hombres vean tus obras y glorifiquen a Dios, dice el Señor Jesucristo. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y cómo lo resisto? Pues con oración, sí, con oración, para que todo lo que pidas al Padre, Él lo haga. Dice el Señor Jesucristo, a ver, yo te elegí a ti. Amén, lo acabamos de leer. Yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas ante los hombres
y lleves fruto. Ahora vamos a decirlo así. Vamos a ver, yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves luz a los que están en tinieblas. Les lleves amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, justicia, bondad, todo lo que tiene que ver con el fruto de amor. Y entonces tú estás en luz. Tú estás en luz porque estás haciendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dar amor, ¿sí? Hola, Janet, ¿qué tal? Estás en el celular de tu mami. Nos saludas mucho a tu mami de nuestra parte. Pero nos saludas, a lo mejor está ahí contigo tu mami Aide, bueno, la saludas. Entonces, qué importante, mis hermanos, entender qué es la luz. La luz es andar en amor. Somos luz en medio de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que no es por decir que soy cristiano, ¿sí? Como decía el hermano Wayne, hermano, cuando usted vaya a compartir, si es necesario, hable. Ay, hermano, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que sus acciones sean las que dicen, este es un cristiano. Porque todo lo que está haciendo, todo lo que hace es amor, gozo, paz, benignidad, ¿sí? Lo atacas y pone la otra mejilla. Le pides que lleve algo y lo lleva a otra milla, ¿sí? Ama a los enemigos, ¿sí? Ser perfectos como es nuestro Padre que está en los cielos. Así es que, ¿cómo resisto al diablo? Siendo luz, haciendo obras de amor. Ahí resisto al diablo. Y como dice el Señor Jesucristo en Juan 16, yo te elegí a ti y te he puesto para que lleves amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tú lleva estas cosas a los hombres que están en tinieblas para que sea glorificado nuestro Padre Celestial y para que todo lo que pidas al Padre, Él os los dé. Amén. Así es que someteos pues a Dios, resistir al diablo y tiene que huir. Tiene que huir. ¿Por qué tiene que huir el diablo? Porque no resiste la luz, no resiste el amor, no resiste el gozo, no resiste la paz, no resiste todo lo que es el fruto del Espíritu, ¿sí? Ahora, llama la atención porque dice el versículo someteos, ¿sí? Porque recuerda una cosa, tú y yo en nuestras fuerzas no podemos obedecer a Dios, al menos que Él nos transforme. Él nos va transformando por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Si tú no escuchas la palabra de Dios, no vas a ser transformado. En cambio, cuando el Señor nos está hablando y hoy te estás tú sentado escuchando la palabra de Dios y estás escuchando al Espíritu de Dios, entonces el Señor va a obrar en ti, ¿sí? Acuérdate lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Recuerda lo que dice, ¿para qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla. ¿Para qué el Señor Jesucristo nos amó y se entregó por nosotros en esa cruz? ¿Por qué lo hizo? Para santificarnos, mis hermanos. Y entonces dice, habiéndola, dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola en pasado, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo te purifica Dios? A través del lavamiento por la palabra, a través de estarte limpiando con la palabra de Dios. Entonces, para yo dar ese fruto, ¿sí? El Señor dijo claramente en Mateo 5, por sus frutos los conoceréis. Tengan cuidado de los falsos profetas que andan
como lobos rapaces viendo a quién engañar y devorar. Entonces quiere decir que lo más importante es que cuando escuchemos palabra de Dios tiene que ser por medio del Espíritu Santo y que toda la Biblia concuerde, ¿sí? Así es que, mis hermanos, nosotros tenemos que estar recibiendo palabra de Dios. Y dice, para que tú reconozcas esos falsos, amén, Riocame, gracias por la palabra de Dios. Cuando tú reconoces, mira, vamos aquí a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7 nos dice claramente, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así es que, ¿cómo los puede reconocer? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Imposible. ¿Higos de los abrojos? No. De los espinos nunca vas a poder recoger uvas, ¿sí? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Todo cristiano transformado por la palabra de Dios da buenos frutos. Pero el cristiano que no se deja transformar sigue gobernando la carne. Pero el árbol malo da frutos malos. Así es que dice el versículo 18. No puede el buen árbol dar mal fruto. Una vez que Dios te transformó, ya tu naturaleza es dar fruto de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de fe, porque tu fe ¿cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Por ahí vi también a Toño. Buenas noches. Así es que no puede el buen árbol dar un mal fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Pero por eso, aquí viene, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. No puede dar porque no ha cambiado su naturaleza. Pero sí puede someterse. Recuerda, la palabra de Dios dice, someteos a Dios. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Qué tal, Toñito? Buenas noches. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, en este versículo tan cortito podemos ver dos cosas muy importantes. Una, resistir al diablo es andar en amor. Pero si yo soy una persona que todavía me falta que Dios me transforme en muchas áreas de mi vida donde no puedo dar buen fruto porque no he cambiado mi naturaleza, me someto a Dios. ¿Qué hago? Me someto a Dios. Recuerda, someterse es ir a fuerzas, ¿sí? Amén. Amén, llenarse de versículos, así es, Octavio, llenarnos de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos limpia, nos lava, pero si todavía faltan muchas áreas que tenemos tinieblas, como lo que he predicado, como el rey David decía, muéstrame mis tinieblas, Señor. Entonces, que el Señor te vaya mostrando tus tinieblas, pero esas tinieblas tienen que ser lavadas y sacadas de ti, amén. Tienes que ser ese árbol de amor. Entonces, pero cuando aún no has sido transformado, te tienes que someter a la palabra de Dios. Te tienes que someter a la palabra de Dios. Entonces, en este versículo de Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. ¿Sí? O sea, pase lo que pase, obedece a Dios. ¿Te cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Cuando no estamos en la naturaleza, cuesta trabajo someterse a Dios. La carne sigue ganando, pero tú sométete a Dios. Y entonces, resiste al diablo. ¿Cómo lo resisto? Pues porque estoy sometido a Dios, estoy haciendo obras de Dios. Estoy haciendo el fruto del amor, del gozo, de la paz, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder?
Donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Y entonces tiene que huir el diablo. Tiene que huir el diablo. ¿Por qué? Porque él no resiste la luz. Él no resiste la luz. ¿Sí? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo con obras de amor y huirá. Tiene que huir. ¿Sí? Porque muchos dicen, ¿cómo lo resisto? En oración, en ayuno. Está bien, mis hermanos. Está bien, tenemos que llevar una vida de oración y de ayuno y de todas esas cosas, pero lo más importante es obedecer a Dios. Mira, el apóstol Pablo, como nos dice en Romanos 7, que aprueba que la ley es buena, dice, yo apruebo que la ley es buena. ¿Y por qué? Porque dices que apruebas que la ley es buena si es una maldición. Dice que está. Vamos primero a Gálatas, mira, vamos aquí a Gálatas, al libro de Gálatas, que dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y el apóstol Pablo nos dice también en Romanos 7, apruebo que la ley es buena, porque la ley es espiritual, ¿sí? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Y entonces, ¿por qué Pablo dice, apruebo que la ley es buena? Vamos aquí a Romanos 7. En Romanos 7 dice, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, aún Dios me tiene que seguir tratando en muchas áreas. Yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo tenía claro que aún no había sido transformado en varias áreas de su vida, aún no era ese árbol bueno, tenía todavía cosas en un árbol malo. Por eso dice, sí, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Entonces, estamos viendo, el Señor Jesucristo está diciendo, no puede el buen árbol dar mal fruto, porque ya fue transformado. No puede el mal árbol dar un buen fruto. Entonces aquí Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado, no puedo dar buen fruto. Pero dice después aquí, ¿sí? En el versículo de Romanos 8:16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Apruebo que si me someto a la ley de Dios, entonces, aunque yo no haya sido transformado, yo estoy en luz. ¿Yo estoy en qué? En luz. ¿Qué es importante? Estar en luz, andar en amor, en gozo, en paz, en benignidad, bondad, en fe. Regresa aquí a Juan 15:16. Qué importante este mensaje que nos da el Señor y termina, nada más en el puro versículo 16. Dice el Señor Jesucristo, no me elegiste tú a mí, yo te elegí y yo te he puesto. O sea, el motivo por el cual yo te llamé a ser parte de mi cuerpo es para transformarte, y te he puesto para que vayas y lleves el fruto a donde
las gentes están en tinieblas y nuestro Padre tiene que ser glorificado. Amén. Vayas y lleves fruto y el fruto permanezca. Y el fruto permanezca. Y entonces sí, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Cómo resisto a Satanás? Pues en oración. Pues sí, pero si no estoy dando fruto de amor, de gozo, de paz, mis oraciones no van a llegar, porque dice que cuando yo estoy dando fruto, todo lo que le pida al Padre, Él me lo va a dar. Qué importante, mis hermanos, estar en luz. Qué importante, mis hermanos, estar en luz. ¿Sí? Recuerda que el Señor Jesucristo, aunque sea repetitivo con el versículo, qué importante lo podemos comprender más ahora. Vamos aquí a Mateo 7. ¿Sí? Vamos aquí a Mateo 7. Mateo 5, perdón. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros son los que llevan el amor, el gozo, la paz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque una ciudad puesta sobre un monte todo mundo la ve. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres que están en tinieblas. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean los hombres tus buenas obras, para que ellos digan, ese es un hijo de Dios, es un cristiano. Recuerdo una persona que me decía, yo solo contrato cristianos, ¿no? Dije, pues ojalá ya estén muy limpiados por el Señor y estén dando fruto. Dice, porque los cristianos son otra cosa, honestos, trabajadores, no dicen mentiras, no toman, en fin. Era una persona que era del mundo, pero me gustó que se expresara así de nosotros, ¿no? De todos nosotros, que nosotros... esa persona estaba glorificando a Dios, porque nosotros aquí glorificamos a Dios, a Dios glorificamos nosotros, para que vean nuestras buenas obras. Así alumbre nuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Porque finalmente cuando alguien está hablando bien de un cristiano, está glorificando a Dios. Dices, pues sí, Dios lo ha cambiado. ¿Y por qué es así? Pues porque cree en Dios y dice que Jesucristo es su Señor y no entenderá muchas cosas, pero tú estás hablando. Esto es lo que quiero decir, mis hermanos. Qué importante es andar en amor. Es tu arma más importante. Tú puedes destruir a Satanás por medio del amor. Amén. Por medio del amor tú puedes destruir. Así es que las tinieblas están aquí en la tierra, pero tú eres luz. Tú eres una persona que Dios te puso para separar la luz de las tinieblas, como dice en Génesis. Y vio Dios que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Después puso luz, Dios puso las estrellas para que alumbraran la tierra, para separar la luz de las tinieblas. ¿Y por qué las tinieblas no las quitó Dios? Porque no había lugar para Satanás, mis hermanos. No había lugar para Satanás y fue lanzado al universo. Y Él puso todo lo puso en tinieblas. Por eso la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, ¿sí? En Romanos 8 nos dice
la palabra de Dios aquí, mira, Romanos 8, 19. Porque el anhelo, ¿qué es un anhelo? Un deseo ardiente, dice. Porque el anhelo ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios somos luz en medio de las tinieblas. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque Dios va a recapturar al universo, ¿sí? Dice, porque también la creación misma será libertada de las tinieblas. La creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿sí? Así es que, por eso, mis hermanos, ¿cuándo vas a tener ese cuerpo glorificado? Cuando te acabes con todas tus tinieblas, ¿sí? Amén, cuando acabes con todas tus tinieblas. Así es que, mis hermanos, tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Gracias a Dios que nos revele por qué somos luz y cómo podemos hacer luz en esta tierra. Porque aunque digas que eres cristiano, y si tú no estás haciendo obras de amor, Satanás te va a zarandear. Te va a zarandear y te va a dar una... ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches. Satanás te da una zarandeada porque no puedes resistirlo. La única manera de resistir a Satanás es permaneciendo en amor, en gozo, en paz, ¿eh? Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 15, 7, es un versículo que es hermoso. Si permaneces en mí, o sea, estás caminando en amor y mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras y te será hecho. Amén. Y Dios es fiel, Dios es grande, te hace llegar a tu vida y a la mía la lluvia temprana, la lluvia tardía, ¿sí? El Señor es fiel, el Señor sabe que todas las cosas que tú necesitas, y si tú estás caminando en amor como Él quiere que tú camines, porque dice, el que me sigue, el Señor Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, el que me sigue. ¿Y cómo sigues a Jesucristo? Haciendo las mismas obras que hizo nuestro Señor Jesucristo. Además, el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, dice Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ahí estará el Señor intercediendo, ¿sí? Así es que por eso el Señor siempre dice, el que guarda mis mandamientos, el que guarda mis mandamientos, y el que guarda, y siempre lo está mencionando el Señor, no dice el que obedece mis mandamientos, Él siempre dice, ¿sí? Amén, Greocame. El que guarda mis mandamientos, fíjate, dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿sí? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Después, en el versículo 22, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se refiere a guardar la palabra, es ponerla porque ya es tu naturaleza, porque ya fuiste transformado por la palabra de Dios, o porque te sometes a Dios, ¿sí? O porque te sometes a Dios. Entonces, tú eres quien decide guardar la palabra. Yo sé que cuando no puede el mal árbol dar un buen fruto,
pero sí se puede someter. No puede el mal árbol dar un buen fruto, pero sí se puede someter. Dice, dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. A lo mejor la ira te sigue ganando, el enojo te sigue ganando, y entonces tú agarras y dices, yo me voy a someter a Dios, aunque me venga esa carnota que me quiere ganar con la ira y el enojo, yo apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque si lo obedezco me va a ir bien y no voy a estar en ira, y yo reprendo al enemigo y voy a estar con gozo sin estar enojado ni entrar en ira por cualquier cosa. Y ahí te estás sometiendo, ¿a quién? A Dios. Apruebas que la ley es buena. Someteos pues a Dios, tú sigues sin estar enojado, estás resistiendo al diablo, estás haciendo obras de amor, y el diablo tiene que huir. El diablo tiene que huir porque tú estás sometido a Dios. Amén, mis hermanos. Aquí vemos la clave de todo. Ahora, lo más importante, mis hermanos, no puede, o sea, yo sé que podemos estar sometidos, pero hay momentos en que la carne nos gana y perdemos. Lo que tenemos que hacer es estar escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Así es que dice Juan 15, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo permanezco? Escuchándolo, siendo discípulo de Jesucristo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros vas a poder dar fruto si no permaneces en Dios. ¿Sí? Así es que yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. ¿Qué necesito para hacer luz en medio de las tinieblas? ¿Qué necesito para que el diablo huya de mí? Necesito estar dando fruto, ¿sí? Necesito que ya Satanás dice, ya no tiene caso que lo venga y lo esté tentando, porque ya no cae, ya su naturaleza ya cambió. Él ya es un árbol de amor, no puede dar un mal fruto, ya no lo puedo hacer que se enoje, ya cambió, ya fue transformado. Este hermano ya fue transformado por Dios. Por eso, lo más que le interesa a Satanás es que tú no escuches la palabra de Dios. Lo más que le interesa a Satanás es que tú no lleves una vida de iglesia. ¿Sí? Lo más que le interesa a Satanás es que te alejes de Cristo, porque sabe que en el momento que te aleje o te lleve por doctrinas raras o solamente con emociones por la palabra de Dios, Él ya ganó. Él ya ganó. Por eso una iglesia fuerte es aquella que está dando fruto. Una iglesia buena es aquella que está dando fruto. Por eso el Señor nos va probando y nos ayuda a nosotros los pastores a ir viendo quiénes van caminando bien. Por eso dice el apóstol Pablo, parece medio contradictorio, dice es necesario, mira, en 2 de Corintios 4, dice es necesario. ¿Cómo que es necesario, Pablo? No, dice 2 de Corintios 4, dice, porque ya me equivoqué, dice, cuando dice,
que es necesario que haya disensiones en la iglesia, ¿no? Bueno, me acuerdo bien de este versículo, ¿sí? Dice, es necesario que haya disensiones en la iglesia. Ay, Pablo, ¿cómo que haya disensiones? Dice, es necesario que haya divisiones ahí, pero ¿por qué dices eso? Para que vayan mostrándose los que van siendo aprobados, dice el apóstol Pablo, ¿no? Dices, ¿por qué así, Pablo? Pues porque es necesario que se vaya notando quiénes van siendo aprobados, ¿no? Qué tremendo lo que nos da el Señor, ¿sí? No sé, como que lo tenía yo muy claro el versículo, pero no, ese es otro, ¿no? Ah, sí, es Romano, en 1 Corintios 11, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Por qué dices eso, Pablo? ¿Sí? Porque, gracias, Linda. Dice, es preciso que haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, los que ya están dando un fruto de amor, porque no pueden ya dar mal fruto. Aunque les venga una disensión de que un hermano los ofenda y les diga algo, un hermano que se portó mal, que no los saludó, que le contestó feo, que el otro, ya tu naturaleza no responde, dices, hermano, Dios te bendice y lo amas y la amas, y entonces todos los demás hermanos ven, viste que cómo se le fue el hermano fulano al hermano sutano y no le hizo nada, ¿no? Y entonces eres un aprobado por la palabra de Dios. O sea, Dios ya te transformó, ya hizo su obra en ti. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que tener misericordia de todos los hermanos, y recuerda que los hermanos no nos debemos acusar, los hermanos debemos orar al Padre. Es como decir, Padre, te pongo en tus manos a mi hermano, hazle ver que está haciendo mal en esto, hazle ver esto, hazle ver el otro, y entonces el Padre es el que va a obrar, ¿no? Si no, nos pasa como en casa, ¿no? Que los agarras y ya se están cocoteando entre los hermanos. ¿Por qué le pegas? Porque a mí hizo esto, ¿no? No, tú no le pegas, dime a mí para que yo lo corrija. Así dice Dios. Ora por él para que yo obre en ese hermano, ¿eh? Porque todo el plan de Dios es claro. El Señor nos va a transformar por la obra maravillosa que está haciendo el Espíritu de Dios en nosotros. Y si nuestro Señor Jesucristo no hubiera ido a la cruz, no pudiéramos tener nosotros al Espíritu de Dios en nosotros. Así es que se está cumpliendo la profecía. Voy a quitarles el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y pondré espíritu nuevo en ellos, y pondré mi espíritu, y haré que anden en mis mandamientos, haré que sean árboles de bien. Todo buen árbol da buen fruto. Todo buen árbol da buen fruto. Y ahí, mis hermanos, es ahí donde está la gran bendición. Amén. Yo quería seguir con la cronología de todo el Antiguo Testamento, pero Dios nos llevó por este tema que lo predicamos ayer aquí en Valle, pero tiene que ver muy importante. Nosotros somos luz. ¿Cómo soy luz? Andando en amor, en gozo, en paz, en dignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre. Así es que vamos a terminar pidiéndole a Dios, mis hermanos, pidiéndole. ¿Qué tal, Bernardo? Qué gusto saludarte. Vamos ahí, ahorita, ahí en tu lugar donde tú estás, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, ayúdanos y síguenos transformando, Señor.
Y dile, Señor, he entendido que es por medio de tu palabra la que me va a transformar para hacerme ese árbol de frutos buenos, ¿sí? Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, ponemos nuestras vidas delante de ti, mi Dios omnipotente, para rogarte que sigas obrando en nosotros, Señor. Nosotros seguiremos escuchándote a ti, a tu precioso Espíritu que nos habla la palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que por medio de la palabra tú nos estás haciendo esos árboles que dan buen fruto, Señor. Porque si permanecemos en Cristo, ahí daremos buen fruto, Señor. Lo más importante, Señor, es que hagamos morir el pecado en nosotros. Hagamos morirlo, Señor, por medio de tu transformación que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y también te pedimos fortaleza, Padre, te pedimos fortaleza para aquellas áreas que aún no hemos hecho morir, Señor, y que tú vas a darnos, nos vas a seguir limpiando, pero en lo que llegan esas fechas, Señor, ayúdanos a someternos a tu palabra, ayúdanos a someternos a tu palabra, para que en todo momento, Señor, Satanás siempre esté resistido y huya de nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues buenas noches. Esperamos mañana sí seguir con la cronología de todo el Antiguo Testamento, de toda la Biblia, ¿sí? Gracias por sus misericordias, ¿sí? La misericordia de Dios por nosotros, ¿sí? Bendiciones a todos mis hermanos. Nos vemos mañana para el discipulado del día de mañana. Amén. Dios me los bendice mucho. Bye.